Todos nos hemos hecho alguna vez esta pregunta: ¿qué necesitan los países pobres para salir del agujero? La respuesta, más fácil de decir que de llevar a cabo, sería lo que Miguel Anso Bastos ha repetido tantas veces: capitalismo, ahorro y trabajo duro. Sin embargo, para que la economía de mercado pueda hacer lo que mejor se le da, generar riqueza y mejorar el nivel de vida de las personas, se necesitan ciertos requisitos. En el vídeo de hoy os traigo un resumen de un libro que creo todo el mundo debería leer. Este es El misterio del capital, de Hernando de Soto. Dividiré la exposición en tres partes: cuál es la situación actual de los países pobres, qué les falta y cómo pueden conseguirlo, y qué beneficios traería aquello que les falta. Imaginaos un país en el que nadie puede identificar quién posee qué. Las direcciones no se pueden verificar, es muy complicado pagar las deudas, un lugar en el que no se puede dividir la propiedad en acciones o comparar propiedades distintas por una falta de un denominador común. Bueno, os acabáis de imaginar la vida para un 80% de la gente que vive en países tercermundistas o países excomunistas. El problema no es, como suele pensarse, que esta gente esté desesperadamente empobrecida, sino que no puede utilizar lo que tiene para generar valor adicional. A partir de 1950 comenzó una revolución económica en los países del tercer mundo, similar a la sufrida por Europa hacia el 1800 con la revolución industrial. Las nuevas máquinas y los procesos productivos redujeron la demanda de trabajadores rurales. Se produjo además un aumento gigantesco de la población. Esto se tradujo en una serie de migraciones masivas del campo a la ciudad. La cantidad ingente de migraciones a la ciudad se encontró con una serie de regulaciones y normas que trataron de evitar que la gente se estableciera legalmente en las ciudades, ya fuera poniendo trabas a la creación de negocios o a la adquisición o alquiler de viviendas. En definitiva, aparecieron un sinfín de obstáculos a la legalidad. El autor y su equipo de investigadores intentaron llevar a cabo diferentes tareas en estos países de manera legal para ver cuánto tiempo y dinero les costaría. Por poner un ejemplo, en Lima, Perú, para obtener una autorización legal para construir una vivienda se necesitaron 6 años y 11 meses, requiriendo 207 pasos administrativos y pasar por 52 oficinas estatales. En todos los países que investigaron se dieron cuenta de que era tan complicado conseguir la legalidad como mantenerse después como legal. La consecuencia de este panorama es que en la mayoría de estos países se convierte la gente, como dice el autor, en extralegales. Básicamente se salen del sistema legal y se rigen por sus acuerdos informales para movilizar y proteger sus bienes. Estos acuerdos surgen de una selección de algunas normas del sistema legal, costumbres, improvisaciones y una especie de contratos que realizan entre ellos y se mantienen en pie gracias a una especie de contrato social que desarrollan aquellos que pertenecen a una comunidad concreta. Estas prácticas han creado un sector informal con mucha actividad, pero descapitalizado. En estos lugares lo que se ha convertido en marginal no es el sector informal, sino al contrario, lo raro es la legalidad. La decisión que deben tomar los gobiernos de estos países es si van a procurar integrar todos estos bienes y recursos dentro de un orden coherente, unificado, o van a permitir que sigan en anarquía. Algunos os estaréis preguntando cuál es la magnitud del problema, cuánto dinero y oportunidades se están perdiendo por esta falta de legalidad y consecuente descapitalización. Durante una década, los investigadores que han colaborado en la creación de este libro realizaron encuestas para averiguar cuánto capital inmovilizado existía. Se trata de recursos, bienes que son financiera y comercialmente invisibles. En todo país examinado, la ingeniosidad de los emprendedores ha creado riqueza a raudales. Estos bienes no solo exceden todas las posesiones del gobierno, de las bolsas nacionales y de la inversión extranjera directa, sino que superan varias veces todas las ayudas otorgadas por los países desarrollados y todos los préstamos del Banco Mundial. Según los cálculos de los investigadores, la cantidad de bienes raíces poseídos, pero no legalmente, por los pobres de los países tercermundistas y excomunistas supera los 9,3 trillones de dólares. Esto son, en esencia, fondos sin utilizar. ¿Qué es entonces lo que les falta a estas sociedades y cómo podemos obtenerlo? Bueno, si vais andando por cualquier calle de Oriente Medio, la antigua Unión Soviética o América Latina, te encontrarás con casas usadas como refugio, parcelas usadas para el cultivo, etc. Los bienes de estos países sirven normalmente a estos propósitos físicos más inmediatos. En los países desarrollados, en cambio, estos mismos bienes tienen además una vida paralela como capital. Se usan habitualmente, por ejemplo, como colateral para conseguir una hipoteca o un crédito.
En el pasado se usaba la palabra capital para referirse a los animales. Estos podían ofrecer no solo alimento, sino también valor adicional, ya fuera a través de su leche, la piel, su fuerza para mover objetos. El capital realiza, por tanto, dos trabajos de manera simultánea. Captura la dimensión física de los bienes, así como su potencial para generar beneficios. Economistas clásicos como Adam Smith o Karl Marx creían que el capital era el motor de la economía de mercado. Cuanto más capital se acumula, más especialización es posible y más productiva es una sociedad. El capital no es solamente, por lo tanto, bienes acumulados, sino también su potencial para conseguir nueva producción. Crear capital necesita, por tanto, un proceso de conversión para pasar de un simple bien a su consideración como capital. No debemos confundir, además, capital con dinero. Pues no son en absoluto lo mismo. De hecho, los países pobres son famosos por haber hinchado sus economías con dinero sin generar capital alguno, es decir, inflación por un tubo, capital cero. ¿Cómo conseguimos entonces convertir los bienes en capital y desbloquear todo su potencial? La respuesta es mucho más sencilla de lo que pudiera parecer, a pesar de habérsele escapado a muchos expertos. El motivo es que fue creado a través de un mecanismo que no tenía como fin necesariamente convertir los bienes en capital, sino que lo único que pretendía era proteger las propiedades de los individuos. Me refiero, claro está, al sistema de propiedad privada, que es lo que ha permitido en el oeste el desarrollo sin precedentes que ha experimentado. Cualquier bien cuyas características no están fijadas en un sistema de propiedad privada es extremadamente difícil de mover en el mercado. Lo que les falta a los pobres es un acceso a títulos de propiedad y a un sistema unificado para que sus bienes puedan fijar su potencial económico y ser utilizados para venderlos como aval, etc. Es decir, desbloquear su potencial. Según el autor, un sólido sistema de propiedad privada que haga posible la conversión de los bienes en capital produciría 6 efectos beneficiosos para las gentes de estos países. Primero, fijar el potencial económico de los bienes. El capital nace de representar en papel, sea a través de un título, una acción, un contrato o cualquier otro mecanismo, las cualidades económicas y sociales más útiles de un bien. Es una ficción que nos permite desembarazarnos de la visión incompleta del bien por sus simples cualidades físicas y mirar más allá. Cuando te fijas en el título de una casa y no en la casa como tal, te has adentrado en el mundo conceptual del capital, que puede resultarte evidente a ti, porque estás acostumbrado en estos países desarrollados, pero no lo es para la gente que vive en los países pobres. La representación de una propiedad formal es algo separado del bien que representa. Segundo, integrar la información dispersa en un solo sistema. Durante décadas, en el siglo XIX, legisladores, políticos y jueces consiguieron juntar todas las normas de multitud de pueblos, ciudades y granjas en un todo unificado. Esto permitió a los países desarrollados que el comercio se extendiera por todas las zonas y entre todas las gentes de un país. Para que el conocimiento que aporta el capital sea funcional, el sistema de propiedad debe unificarse. Los países de los que hemos hablado no han realizado esta tarea. Toda su legislación está fragmentada y cambia de un lugar a otro. Como tercer beneficio tenemos la responsabilidad personal. Cuando conseguimos un sistema de propiedad unificado y unos títulos que están bien definidos y que corresponden a ciertas personas o grupos, se pierde el anonimato y se debe responder por las obligaciones de uno. El cuarto beneficio sería que los bienes son ahora fungibles. Facilita la combinación o división sin ni siquiera tocarlos. Podemos poner 2 ejemplos. Tú puedes dividir, por ejemplo, el nuevo capital de una empresa, si se quiere expandir, puede dividir la expansión en acciones y que se divida la propiedad en acciones y la gente pueda comprar pequeños paquetes de propiedad, que sería cada acción individual, o puedes combinar los bienes. Por ejemplo, una empresa posee mucho patrimonio, muchas fábricas, muchos edificios, lo que sea, y todo puede considerarse como un todo unificado por el título de esa empresa sobre quien lo posea. Como quinto requisito, genera redes en las que todo el mundo puede obtener información de manera rápida y accesible. Se facilita, ya lo hemos comentado antes brevemente, el comercio entre todas las personas a través de este sistema de propiedad unificado. Y por último, protege las transacciones. Esto también es muy importante y tiene que ver mucho con el beneficio de la responsabilidad personal. Se guardan todas las transacciones, se facilita la responsabilidad en caso de incumplimiento, etc.
Como hemos podido observar, el capital cumple una función fundamental en la economía y estos países, a pesar de todo su potencial, todavía no han podido acceder a este mecanismo. Depende de la modernización de sus sistemas de propiedad y de la facilidad ofrecida por sus gobiernos para obtener títulos de propiedad de aquello que los pobres poseen, que por fin veamos cómo estos países, sin la limosna de los países desarrollados, puedan ver cómo se desencadena un desarrollo económico y social sin precedentes. Lo que los pobres necesitan es capital, no dinero. Nos vemos en el siguiente vídeo y un saludo.